muchachos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Buenos días, Turín? profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Danilo. Buenos días, Mejía. Buenos días, profesor. Buenos días, Ruth. Buenos días, Juan. Buenos días, Guillermo. profesor. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Buenos días, Alison. Buenos días, Raquel. Buenos días, Cristian, Renzo, Miranda, Elian, Luz, Angélica, Cindy, André, Lisette, Romero, Leonela, bonito nombre. Buenos días, Abigail, muy buenos días. Buenos días, Doria, José, Vivian, Araujo, Alarino, buenos días, Jocelyn, Ayeli, Ana, Nicole, Tello, Karen, Grande Camila, muy buenos días. Buenos días, Matilde. Matilde, también bonito nombre. Buenos días, Karen. Buenos días, Josetti. Ok. Un nombre algo poderoso. Muy buenos días, Evelyn. Buenos días, Fabricio. Muy buenos días. Molina, Aguaya. Buenos días. Buenos días, Daniela. Samira, buenos días. Herrera Sánchez, jajaja. Matilde Ramírez, jajaja. Okay. Bien, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, Brian. ¿Sí? El día de hoy vamos a hacer, chicos, gráficas de movimiento. Vamos a recordar acerca de este temita, donde nosotros vamos a profundizar bastante en las ecuaciones, ¿sí? En las ecuaciones que hemos aprendido en el MRU y en el MRV. En el caída libre, bueno, recuerda que el caída libre es un MRV al final de cuentas, solo con un dato que es la aceleración que prácticamente está ya determinada, pero nos vamos a enfocar explícitamente en MRU y MRV, ¿ya? Donde vamos a ver ecuaciones de la posición contra el tiempo, velocidad contra el tiempo y aceleración contra el tiempo respectivamente. Siendo un poco más específicos, en el MRU vamos a ver dos gráficas, posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, y en el MRV vamos a ver tres gráficas, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, ¿ya? Así que sin más tiempo que perder, empecemos. Vamos primero con las del MRU. Vamos con las gráficas del MRU. Espérense. Salón 3, hoy es 26, ¿verdad? Sí, 26, ya. Todo está bien, ¿ah? Para el chico que edita los videos. Ahí está, ya. No estoy llorando. ¿Eh? No, puesto fecha. Lloró. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Así que vamos a empezar con las gráficas aquí. La primera gráfica con la cual nosotros vamos a trabajar en el MRU es con la gráfica posición versus tiempo, donde el eje vertical es la posición y el eje horizontal es el tiempo. ¿Sí? Bien. Chicos, una gráfica posición versus tiempo del MRU es una recta, es una línea, pero recta. Esa línea recta puede ser de tres tipos. Esa línea puede ser descendente, puede ser ascendente o puede ser horizontal. ¿Sí? Esa recta puede ser de tres tipos, donde dependiendo de cómo se dibujó la recta, una información que te da. Si la recta es ascendente, la velocidad es positiva. ¿Qué significaba que la velocidad sea positiva? ¿A la derecha? Derecha. Muy bien, Pamela, que se mueve hacia la derecha. No vayas a decirme aumenta, esto es MRU, no aumenta la rapidez. La velocidad es constante, la rapidez es constante. Pues una velocidad positiva significa que se mueve hacia la derecha. Si la recta es descendente, la velocidad es negativa. ¿Qué significa? Que se mueve hacia la izquierda. Y si la recta es horizontal, significa que la velocidad vale 0. No se mueve, permanece en reposo. Esta recta, ¿sí? Se representa con esta ecuación, que tú ya la conoces. Posición inicial más velocidad por tiempo. Ahí está. La gráfica siempre se va a analizar de izquierda a derecha. Por eso es bien sencillo darse cuenta si es descendente, si es ascendente.
Y obviamente aquí está la posición inicial, ¿no? De donde está iniciando el movimiento. ¿Qué debemos de recordar en esta recta? Bueno, algebraicamente una recta, si es inclinada, ¿sí? Tiene algo llamado pendiente. Y eso se calcula matemáticamente con algo llamado tangente. Entonces, nosotros debemos recordar, porque esta teoría tú ya la has visto, nosotros debemos de recordar que el módulo de la velocidad, que se le llama rapidez, se calcula con la tangente de alfa. Obviamente, siendo alfa el ángulo formado por la recta, que es la gráfica, y el eje tiempo. Recuerda, al módulo de la velocidad, que se le llama rapidez, se calcula con la tangente de alfa. Alfa, sigma, omega, beta, teta, lo que sea. Bueno, se calcula con tangente. Y ese ángulo es el ángulo formado por la recta y el eje tiempo. Vamos a poner un ejemplito para recordarnos, ¿ya? Vamos a recordar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo y vamos a recordar. Digamos que yo acá tengo una gráfica posición versus tiempo. Le corresponde a un MRU. Profe, ¿cómo sabe que esa recta le corresponde a un MRU? Porque es una recta. Es una recta que está inclinadita. Ahí está. Esto vamos a suponer que es menos 6. Esto que vale 8 y esto que vale 7. Entonces, ¿qué me puede decir acerca de esa recta? Bueno, que es una recta ascendente. O sea que la velocidad es positiva. O sea que el móvil se mueve hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo calcular el módulo de la velocidad aplicando la famosa tangente de alfa. El ángulo es lo de menos, ¿no? El ángulo que tú quieras poner, pero es alfa. Ese ángulo, según lo que dice acá, lo forma la recta con el eje tiempo. Ese ángulo lo forma la recta con el eje tiempo. Ya la vi, aquí está el ángulo. Por favor, confírmame que tú también ya la viste. Ese es el ángulo formado por la recta y el eje tiempo. ¿Confirma? Confirmo. Ahí está. Confirmo. Esa alfa se va a repetir 2 veces más. ¿Se va a repetir? Sí. Opuestos por el vértice, se volvió a repetir el alfa. Alternos, internos o la famosa setita, como tú quieres verlo, se volvió a repetir el alfa. O sea que el ángulo formado por la recta y el eje tiempo se va a repetir 3 veces. Eso significa que yo voy a tener 3 triángulos en donde pueda aplicar tangente. Porque la tangente se aplica en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces acá hay 3 triángulos rectángulos. Identifícalos. El chiquito que está arriba, este triangulito. El mediano que está abajo, otro triangulito. Y todo el grandote, mira, todo el grandote. Ahí están los 3 triángulos. ¿Confirma? Confirmo. Muy bien. Ahora, en cualquiera de esos 3 triángulos, yo puedo aplicar tangente. Profe, ¿me va a salir el mismo módulo? Por supuesto, pues te va a salir el mismo resultado. No tiene que cambiar nada, porque es el mismo ángulo y es la misma razón trigonométrica, ¿no? El tamaño del triángulo no interesa. Profe, ¿y en qué triángulo voy a aplicar tangente? Te estoy diciendo que en cualquiera te tiene que dar siempre el mismo valor. Pero obviamente hay un triángulo que tiene todos los datos necesarios. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar tangente en el triángulo chiquito que está aquí arriba, yo diría cateto opuesto, que vale 8, cateto opuesto, que vale 8, pero el cateto adyacente no conozco. Profe, vale 7. ¿Qué? ¿Cómo va a ser 7? 7 es todo. Todo vale 7. Pero este pedacito no conozco.
Así que no puedo aplicar tangente en el triángulo chiquito. Pero si yo aplico tangente en el triángulo grandazo, con este ángulo, digo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí o no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? 2. ¿Cómo que 2? 8 menos 6, 2. ¡No! El cateto opuesto vale 14. 14 vale el cateto opuesto. Recuerda que al módulo no le interesa el signo. Entonces, 8 por arriba, 6 por abajo y 14. Y el cateto adyacente, ¿cuánto vale? 7, ¿verdad? El cateto adyacente es todo esto y vale 7. ¿Y 14 entre 7 cuánto es? 2. 2. Entonces ya tengo a la rapidez que vale 2. ¿Alguien puede decirme cuánto sería la velocidad? O sea, hay que agregarle su signo. ¿Más 2 o menos 2? Más. Más 2. ¿Por qué más? Porque el móvil se mueve a la Porque derecha. está en ascendente. Bien, porque la recta es ascendente. La recta te dice qué signo tiene la velocidad. Obviamente el signo te dice que se mueve a la derecha. Positivo significa derecha, pero ¿por qué rayo le pones positivo? Porque la recta es ascendente. Si la recta hubiera sido descendente, la velocidad sería negativa y el móvil se mueve hacia la izquierda. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? Con eso de acá yo ya puedo escribir la ecuación de la posición. Pues. ¿Sí o no? Puedo escribir esta vaina. Posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Menos 6. Muy bien, de acá empieza la gráfica. Velocidad más 2. Y multiplicado por el tiempo. Sencillo, muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo conforme? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? A ver, en el chat. Rosa dice, ¿por qué asciende? Pues porque así está la recta, ¿ven? Si tú te das cuenta, la recta asciende, se está yendo hacia arriba. Está ascendente. Pero como la recta es ascendente, la velocidad es positiva. Si la recta fuera descendente, estaría mirando hacia abajo. Pero la recta sería, la velocidad sería negativa. Matilde, ¿el tiempo es 7? Bueno, acá está el dato que yo le he puesto, según la gráfica, tiempo de 7. Obviamente ya el problema va a determinar este dato, ¿no? 8, 10, 15, 2, 4. Pero ¿se entendió cómo determinar el módulo de la velocidad? ¿Cómo encontrar la ecuación de la posición? ¿Cómo encontrar la velocidad también? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí se entendió. Mira, una pregunta tipo examen de admisión. Según la siguiente gráfica, hallar la velocidad media desde 2 segundos hasta 15 segundos. 2. Más 2, exactamente hablando. ¿Se entendió? ¿Por qué de frente hago más 2? ¿Por qué no usaste la formulita de velocidad media es posición final menos inicial sobre intervalo de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué de frente más 2? La velocidad es constante. Excelente, muy bien. La velocidad es constante. ¿Para qué te vas a matar haciendo la fórmula? Que la haga otra gente, tú estás en mi clase. Velocidad constante, de frente nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, chequea esta vaina. En ese instante, ¿sí? En ese tiempito, vamos a ponerle un T1 vamos a ponerle. ¿Puede decirme cuánto es la posición? O sea, ¿cuánto vale X en ese tiempito T1? 0. 0. Está en la gráfica, ¿eh? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 0. Sí. Posición de 0. La posición inicial es menos 6. De ahí cualquier otra posición es una posición final. Recuerda que hay infinitas posiciones finales, pero solo una posición inicial.
Entonces, para T1, la posición final toma el valor de 0. ¿Te acuerdas que yo puse una serie de datos textuales? Tonta, aquí está, mira. Yo siempre apunto antes de dictar. Me imagino que tú también apuntas, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, tonta. Había una parte que decía que yo puse la semana pasada datos textuales. Ya lo encontré. Y en una de esas datos textuales había posición final 0. ¿Alguien sabe cuál era el textito para la posición final 0? ¿Puede leerlo, por favor? Pasa por el origen. Muy bien. Entonces, otra pregunta tipo examen de admisión de esta gráfica. Hallar el tiempo para que pase por el origen. Hallar el tiempo para que la posición final sea ¿cuánto? 0. Sea 0. Cero. O sea, si yo quiero que esta posición sea 0, ¿cuánto vale el tiempo? Yo le puse un T1, pero puedes decírmelo. 3. 3. ¿Se entiende, muchachos? Es otra pregunta, tipo examen de admisión. Según la siguiente gráfica, indicar el tiempo para que pase por el origen. ¿Qué significaba pasar por el origen? Posición de 0. ¿Dónde lo encuentro? Aquí en la intersección. Ahí está el tiempito T1, T2, T3, el que tú quieras ponerle, donde la posición se hace 0. Si tengo la ecuación, a X le doy 0 y despejo el valor de T, y eso es al ojo, ¿verdad? Sale 3 segundos. Pero no es la única forma de hallar. Yo también lo puedo hallar aplicando 2 veces la tangente de alfa. ¿2 veces la tangente, maestro? Sí, porque recuerda que la tangente es el módulo de la velocidad. ¿Y esta vaina cómo es? Constante. O sea que en cualquier triángulo que yo aplique tangente, ¿cuánto me tiene que dar? 2. 2. Me tiene que dar 2 siempre, porque esa vaina no debe cambiar, es constante. Entonces, si yo aplico tangente en el triángulo chiquito, ¿cuánto sería en este triángulo de abajo? Si aplico tangente, cateto opuesto 6 sobre cateto adyacente, que sería T1. ¿Confirma? Confirmo. Maestro, ¿no sería menos 6 entre T1? Pero es módulo, no interesa el signo en el módulo. Tranquilo, maestro, no me golpee. 6 entre T1. Pero esa tangente ya la conoces, ¿verdad? Ya la habías calculado. ¿Cuánto vale? 2. Ya, ¿cuánto vale T1? 3. 3. Puedes hallar el tiempito usando ecuación o usando tangente. Moraleja, cada vez que te falte un dato, puedes usar tangente. O si tienes la ecuación, pues reemplazas y usas la ecuación. ¿Ya? Acuérdate, ¿ya? Todo lo que hemos aprendido acá se puede reflejar. Entonces simplemente hay que darse cuenta. Lo único que hacen las gráficas es darte datos, es darte información, nada más. Voy a tomarle una fotito. Oh. Ahora sí. Bien. Entonces, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda adicional? Profe, tengo una duda, pero no es el tema. Ya, ¿de qué tema? ¿Me podría decir cómo hizo su pizarra? Es que yo también quiero tener una en mi cuarto. Mira, esta pizarra es adhesiva. O sea, se pega como sticker. O sea, compro como... ¿Cómo lo compro? Pizarra adhesiva. Para tiza. Porque creo que también hay para plumón, acrílico. Porque hay algunos que hacen su pizarra acrílica
con cartulina, pues le meten vinifán, ese vinifán adhesivo, no ese vinifán que forra tu cuaderno, sino hay uno que es adhesivo, uno que se pega, vinifán adhesivo. Entonces, si tu pizarra es lisita y blanca, le metes tu vinifán ahí y puedes escribir con tu plumón. Si no, cartulina y vinifán adhesivo. Pero también hay pizarras acrílicas que son adhesivas. Prácticamente ya usas plumón. Pero estas son pizarras adhesivas a tiza. Lo puedes buscar en Facebook, Marketplace. Ahí pones pizarras adhesivas para tiza y te sale. Depende del tamaño y las medidas, el precio. Podrían entre 15 soles, 20 soles. Depende de las medidas. Ya, gracias, profe. Yo ya debo de comprar otras porque, mira, se está pelando. Ya debo de comprar otras. Ya la próxima semana ya, de hecho, tengo que comprar otras, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna Profesor, duda con ¿puede respecto al repetir el último tema? ejemplo? ¿Quién dijo eso? Está claro, profe. Ay, ay, ay. Yo. Dime, hijita, ¿qué pasó? ¿Puede repetir el último ejemplo, por favor? Bien. Bueno, es el único ejemplo. ¿O esta partecita de la tangente te refieres? Sí, esa parte. Ah, claro, mire. Lo que sucede es que cuando nosotros identificamos el ángulo alfa, ¿sí? Ese ángulo lo podemos mover, ¿no? Acá está el ángulo alfa, lo puedo mover aquí, o se repite, mejor dicho, por una propiedad geométrica de opuestos por el vértice. Y ese ángulo alfa también pasa en la parte superior porque se cumple la setita. O sea, aplicando geometría puedo repetir el ángulo. Y repetir el ángulo significa que se van a ubicar en 3 triángulos rectángulos diferentes. En este inferior, en ese chiquito superior y en todo el triángulo grandazo. ¿Sí? Entonces, en esos 3 triángulos donde se encuentra alfa, beta, sigma, el ángulo que tú le pongas, puedes calcular la tangente, porque esos 3 triángulos son rectángulos. Puedes calcular la tangente. En cualquiera de ellos te tiene que dar siempre el mismo valor, siempre. Entonces, obviamente, el triángulo donde tengo todos los datos es el más grande. Cateto opuesto, que es 14, cateto adyacente, que vale 7, y la tangente vale 12. Pero yo puedo aplicar tangente en cualquiera de los otros 2 triángulos si tuviera toda la información, todos los datos, mejor dicho. Es por eso que yo no puedo aplicar tangente en el triángulo chiquito de arriba, porque el cateto opuesto es este pedacito, que no vale 7, 7 es todo vale 7. Pero este chiquito no sé cuánto vale, porque no conozco el valor de T1. No conozco. Si supiera cuánto vale T1, digamos imaginariamente 5, de 5 a 7 sería 2. Entonces este pedacito vale 2 y ahí sí podría aplicar tangente. Entonces, la constante práctica te va a ayudar a identificar en qué triángulo puedo aplicar tangente. Casi en la mayoría de casos siempre es en el triángulo grande. Siempre. Ahora, como esa tangente que ya la calculé y vale 2, y ahora yo necesito hallar T1. Recordemos que T1 lo puedo hallar usando la ecuación, donde debo de recordar que T1, la posición vale 0, y es una posición final. Entonces, en la teoría de la semana pasada, posición final significa pasar por el origen. Entonces, T1 hace que la posición se vuelva 0. T1 hace que X se vuelva 0. Y ahí con la ecuación es fácil de identificar cuánto vale T1. 3 segundos. Ahora, no siempre te van a decir hallar el tiempo para que la posición sea 0. También te pueden usar la frase, hallar el tiempo para que pase por el origen. Pasar por el origen significa posición final 0. Haces exactamente lo mismo. Por eso es que hay que recordar todos esos datos textuales que yo puse la semana pasada. Pero otra forma de determinar ese T1, ese tiempo para que pase por el origen, una vez que tú lo identificaste en la gráfica, que es en la intersección, puedo aplicar otra tangente, porque todas las tangentes son iguales. Entonces yo aplico tangente en este triángulo que se encuentra abajo. Cateto opuesto sería de 6, cateto adyacente sería T1, entonces la tangente es 6 entre T1. Pero esa tangente ya de calcular y vale 2. Y siempre tiene que ser 2. Así que 6 entre T1 vale 2. Y ahí despejo que T1 vale 3. O sea, tú puedes calcular ese tiempo T1 usando ecuación o usando tangente. Y en general puedes hallar cualquier tiempo usando tangente o usando ecuación. Gracias, profe. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, para pasar a la gráfica velocidad versus tiempo.
Profesor, ¿cómo se leería la ecuación que puso en MRU? ¿Cómo, hija? ¿Cómo se leería la ecuación que la puso en nubecita? ¿Es la que está a la izquierda? Ecuación de la posición, pues, ¿no? Posición igual a -6 más 2t. No sé a qué No, te no, refieres la con. otra, la de la izquierda, la de la izquierda. ¿Ya Esa. está? Ajá. Es la ecuación de la posición, pues. Posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Es la única para MRU. Sí, no hay otra ecuación en el MRU. El tiempo, la posición es lo único que varía con el tiempo. Bueno, también está la del desplazamiento, pero no lo vamos a ver en gráfica. Esa es la de la posición final, ¿no, profe? Claro, esta X es la posición final, que para diferentes tiempos, diferentes posiciones finales. Pero la posición inicial es única. Nada más. ¿Alguna otra duda, chicos? Para pasar a la gráfica velocidad versus tiempo. Salud, profe. Muchas gracias. Qué Salud. bueno que me están. Salud. Gracias. Gracias, muchachos. Salud para ustedes. Bien, si no hay más preguntas, chicos, pasamos a la gráfica velocidad versus tiempo. Profe, pero ¿por qué vamos a hacer gráfica velocidad versus tiempo? Si la velocidad no tiene ecuación. Si la velocidad no cambia a través del tiempo. Sí, tiene mucha razón, la velocidad no cambia a través del tiempo, pero su gráfica me va a determinar calcular ciertos datos. Primero que todo, la gráfica velocidad versus tiempo también es una recta, pero solo es una recta horizontal, nada más, solo es horizontal. Entonces, esa recta horizontal puede estar o por arriba del eje tiempo o puede estar por debajo del eje tiempo. La recta horizontal, ¿sí? Velocidad versus tiempo del MRU puede estar por arriba del eje tiempo o puede estar por debajo del eje tiempo. Si está por arriba del eje tiempo, la velocidad es positiva, pues porque toma un valor positivo. Y si la gráfica está por debajo del eje tiempo, la velocidad es negativa, porque toma un valor negativo. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. Solo voy a tener una de esas dos, nada más. Solo una de esas dos. O bien está por arriba del eje tiempo, o bien está por debajo. ¿Todo claro? ¿Sí? Maestro, pero sigo sin entender, ¿para qué vamos a utilizarla si esa velocidad no va a cambiar? No hay una ecuación, como lo tenía la posición. Lo que vamos a aplicar aquí, mis amigos, es área sombreada. Y el área es el espacio comprendido entre la recta y el eje tiempo. La recta y el eje tiempo. Ahí hay un área. Si esa área está por arriba del eje tiempo, entonces es un área positiva. Si esa área está por debajo del eje tiempo, entonces es un área negativa. Ah, igual que la velocidad, sí, tiene el mismo status quo. Profe, pero sigo sin entender. ¿Para qué vamos a calcular el área? Ahora te explico. En esta gráfica, a ti te van a pedir hallar tres cosas. Te pueden pedir hallar la distancia recorrida. Te pueden pedir hallar el desplazamiento. Y te pueden pedir hallar la posición final. Esas tres cosas te pueden pedir en esta gráfica. ¿Y cómo voy a calcular la distancia recorrida? Bien sencillo, agarras al área, pero sin signo. El signo positivo o negativo no le vayas a poner, ninguno. La distancia recorrida es el área, pero sin el signo. El desplazamiento es la misma área, pero con su signo, porque el desplazamiento es un vector.
Un desplazamiento positivo significa que se desplazó a la derecha. Un desplazamiento negativo significa que se desplazó hacia la izquierda. Los signos para los vectores son direcciones. Y la posición final se calcula usando esto de aquí. Posición inicial más desplazamiento, que ya sabes cómo calcular. Entonces, la gráfica velocidad versus tiempo te permite determinar estas tres cosas. Obviamente, la posición inicial tiene que ser un dato que se encuentra en el texto del problema, porque acá no vas a poder hallar posición inicial, porque es gráfica velocidad versus tiempo. Acá te bota el dato de la velocidad nada más. Esto tiene que ser dato del texto. Mira, te voy a poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor y veas cómo se calcula todo lo que me van a pedir ayer. Vamos a poner, mira, un ejemplo. Si la posición inicial vale más 12 metros, hallar 2 puntos, la distancia recorrida, el desplazamiento y la posición final. Y te dan esta gráfica de acá. Mira. La gráfica velocidad versus tiempo. A ver. Ya. Pues menos 6, que no se nota con el rojo. Esto es 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular área. Calculemos el área. ¿Cuánto vale esa área? Es un rectángulo. 6 por 5, 30. Pero negativo, porque está por debajo del eje tiempo. Entonces, la distancia recorrida sería esa área, pero sin el signo. El desplazamiento sería esa área, pero con su signo. O sea, menos 30. Menos 30 ahí. Válido, válido. Sabes que dice sobre el tiempo. Y la posición final sería, según esto de aquí, posición inicial, que vale más 12. Más el desplazamiento, que vale menos 30. ¿Cuánto es la posición final? Menos 18. Para eso serviría la gráfica velocidad versus tiempo, para determinar distancia recorrida, desplazamiento y posición final. ¿Alguna pregunta? Se van acordando, porque esto ya lo han visto, ¿verdad? Esto ya lo han visto, ¿no? Estamos recordando las gráficas. No creo que recién estés viendo esto, ¿no? Un salón regular, ¿qué? Supone que ya lo he visto con Alex, creo. O no, o conmigo. No me acuerdo. Pero igual no importa. Ya lo estás viendo. Solo tenemos Así clases que- con usted. Ya. Entonces, ya no han tenido clase conmigo, es la segunda vez que están viendo esa. Claro, la velocidad es menos 6. Claro que sí, está bien. Bien, repetimos entonces una vez más. La gráfica velocidad versus tiempo es una recta horizontal. No es inclinada, es horizontal. Porque la velocidad no debe de cambiar a través del tiempo. Si esa recta horizontal está por arriba del eje tiempo, la velocidad positiva, porque toma valores positivos. Por arriba de 0 son valores positivos. Por debajo de 0 son valores negativos.
Por eso es que si la recta está por debajo del eje tiempo, la velocidad es negativa. ¿Qué significa velocidad positiva y velocidad negativa? Ya le hemos dicho en la gráfica pasada. Una velocidad positiva significa que se mueve a la derecha, una velocidad negativa que se mueve a la izquierda. ¿Para qué nos sirve si la velocidad no cambia a través del tiempo? Para calcular áreas. Puedo tener un área por encima del eje tiempo, área positiva, o un área por debajo del eje tiempo, un área negativa. Y esas áreas me van a permitir calcular tres cosas: distancia recorrida, desplazamiento y posición final. Y ahí hay un pequeño ejemplo. Tengo esta gráfica, tengo la posición inicial de dato y me piden estas tres cositas que hay. Primero calculo el área, 6 por 5 me sale 30, negativo porque está por debajo del eje tiempo. La distancia recorrida es esa área, pero sin signo. El desplazamiento, la misma área, pero con signo. Y la posición final, posición inicial del mandado de datos, más el desplazamiento y reemplazo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya le tomé una fotito, no me acuerdo si tomé foto. Sí, le tomé. Bien, muchachos, y estas dos son las gráficas del MRU. La de posición versus tiempo y la de velocidad versus tiempo. Ahora vayamos a la gráfica del MRU. Ahora veamos la gráfica del MRV. O sea, del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Bien. La gráfica posición versus tiempo del MRUV, a diferencia del MRU, ¿sí? A diferencia del MRU, ya no va a ser una recta, sino va a ser una parábola, ¿sí? Ahora va a ser una línea curva. Es por eso que es bien sencillo identificar cuándo es la posición versus tiempo de una MRU y cuándo es la de una MRU. Entonces, en una gráfica posición versus tiempo MRUV, ahora la gráfica es una parábola. Es una línea curva. Volvemos a repetir. Volvemos a repetir. La gráfica de un MRV, posición versus tiempo, es una parábola, es una curva. La gráfica posición versus tiempo, un MRU, es una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Fácil de identificar en qué movimiento estoy según la gráfica en la que me da. A ver, ¿hay preguntas en el chat? El desplazamiento inicial va a ser dato desplazamiento inicial. Pero el desplazamiento involucra un cambio de tiempo. No sé, está mal escrito eso, Gabriel. A ver si ordenas lo que quieres preguntar, hijo. A ver, Angélica, profe, en posición y velocidad versus tiempo, la velocidad en los dos es constante. Sí, si es MRU es constante, Angélica. Sí es. Si es posición versus tiempo, velocidad constante. Velocidad versus tiempo, también velocidad constante. ¿Ya? Solo tienes que identificar los tipos de gráficos. MRU, posición versus tiempo, es una línea recta.
¿sí? Que puede ser ascendente, descendente u horizontal. Y una gráfica velocidad versus tiempo MRU solo es una línea horizontal, que puede estar por arriba del eje tiempo o por debajo del eje tiempo. Susan, profe, la posición inicial será dato siempre, ¿verdad? En una gráfica velocidad versus tiempo, pues te tienen que darle dato a la posición inicial, porque aquí no vas a encontrar. Es una gráfica velocidad. O sea, acá no vas a tener posición inicial. Pero en una gráfica posición versus tiempo, ahí sí la posición inicial no es necesario que te lo den de dato. Está en la misma gráfica. Ahí está en la misma gráfica. Pero puede haber problemas donde sí te estén redundando y aparte de que esté en la gráfica, te lo mencionen en el texto. Aunque no he visto, siempre que te dan gráfica posición versus tiempo, la posición inicial está en la misma gráfica. Ya no es necesario que te lo pongan en el texto. Pero si es velocidad versus tiempo, pues sí, tienen la obligación de darte la posición inicial de dato, que solamente serviría para hallar la posición final. Porque recuerden que la distancia recorrida y el desplazamiento, pues no necesito saber la posición inicial. ¿Eh? Ah, listo, Gabriel, genial. ¿Se entendió, Susan? ¿Sí? ¿Respondí a tu duda, hija? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, sigamos acá, muchachos. Una gráfica posición versus tiempo es una parábola, es una línea curva. Ya no es una recta. Así que es fácil de identificarla si me dan dos gráficas, una para el MRU, otra para el MRV. La curva es para el MRV, la línea recta es para el MRV. Ahora, aquí, como es MRV, hay velocidad y hay aceleración. Entonces recuerda que para definir los tipos de movimiento, movimiento acelerado, movimiento desacelerado, necesito los signos de los dos, de la velocidad y de la aceleración. Y esta gráfica te brinda esos dos signos. Vamos con el primero, que es la velocidad. Si yo veo una curva ascendente, entonces la velocidad es positiva. ¿Qué significa? Que se mueve hacia la derecha. Pero si yo veo una curva descendente, entonces la velocidad es negativa, se mueve hacia la izquierda. ¿Te diste cuenta? Se mantiene casi el mismo estatus que en MRU. ¿Cuándo la velocidad era positiva en el MRU? ¿Cuando la recta era qué? Ascendente. Ascendente. ¿Y cuándo la velocidad es negativa en el MRU? ¿Cuando la recta era? Descendente. Descendente. Acá es la misma vaina. Solo que ya no es recta, es curva. Si la curva es ascendente, si la curva está yendo hacia arriba, entonces la velocidad positiva se mueve a la derecha. Si la curva es descendente, si la curva ahora está bajando, está yendo hacia abajo, entonces la velocidad negativa se mueve hacia la izquierda. ¿Todo bien? Mira. La curva al inicio está subiendo, es una curva ascendente. ¿Cómo es la velocidad? Positiva. Positiva. El móvil se mueve a la derecha. Pero después, cuando llega a este punto, si tienes un poco de conocimiento algebraico, si no, no hay bronca, te lo digo yo, se le llama vértice de la parábola. Cuando llega el vértice, la curva ya no sube, ya no es ascendente, sino ¿cómo es? ¿Cómo es el otro pedazo de curva? Descendente. O sea que la velocidad, ¿qué signo tiene? Negativa. Muy bien, ¿se mueve hacia dónde? Hacia abajo. Hacia la izquierda. Ya. Estamos en MRV, no en caída libre. Si hubiera sido caída libre, está bien, velocidad negativa hacia abajo, ok, pero esto es MRV.
Así que velocidad negativa significa que se mueve hacia la izquierda. Ya no se vayan a olvidar de eso, por favor. Entonces el móvil se mueve hacia la izquierda. A ver, otra vez, otra vez. La curva es ascendente, velocidad positiva se mueve a la derecha. Llega al vértice, ya no es ascendente, ahora es descendente. La velocidad negativa se mueve hacia la izquierda. ¿Todos conformes? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, maestro, falta aclarar el signo de la aceleración. Mira por acá. Si la curva es cóncava, o sea, carita feliz, la aceleración es positiva. Si la curva es convexa, o sea, carita triste, la aceleración es negativa, apunta a la izquierda. Dime qué tipo de curva ves acá. ¿Carita feliz o carita triste? Carita triste. Entonces, ¿cómo es la Convexa. aceleración? Negativa. ¿Y esa aceleración cómo es? Convexa. Constante. Constante. Porque estás en el MRV. La aceleración no debe de cambiar, ¿no? El MRV es la aceleración constante. Entonces, ¿puede decirme cómo es el movimiento al inicio? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Desacelerando. Claro, muy bien, desacelerado. Porque la velocidad es positiva y la aceleración negativa. Llega al vértice y como es desacelerado, ¿qué le pasa a la rapidez? Cero. Disminuye. Igual a cero. ¿La rapidez si es desacelerado? Disminuye. Disminuye, muy bien. Disminuye hasta que en algún tiempo se vuelva ¿cuánto? Cero. Cero. Y eso Cero. ocurre en el vértice, mi amigo. Eso ocurre en el vértice. En el vértice la velocidad final vale cero. El movimiento es desacelerado hasta que su velocidad sea cero. ¿Y luego qué hace? ¿Se queda ahí? O sea, el móvil se está moviendo a la derecha porque la velocidad es positiva, pero lo hace desaceleradamente porque la aceleración es negativa. Significa que la rapidez está disminuyendo, disminuyendo hasta que se hace cero. ¿Y después qué hace? ¿Se queda en ese lugar? Descende. Retrocede. Muy bien, retrocede, regresa, deja de moverse a la derecha y comienza a moverse ¿hacia dónde? Izquierda. Hacia la Hacia izquierda. la izquierda. ¿Desacelerada o aceleradamente? Acelerada. Acelerada. Excelente, porque la aceleración tiene el mismo signo que la velocidad, comienza a acelerar. Pregunta de examen. Entre los tiempos T1 y T2, el móvil desacelera. Falso. 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 ¿Qué está haciendo el móvil? Acelerando. Acelera. Desde T0 hasta T1, el móvil está aumentando su rapidez. Falso. 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 ¿Cómo es el movimiento? Desacelerado. Desacelerando. Acelerado. ¿Qué significa desacelerar? ¿Qué significa que su rapidez? Retrocede. Disminuye. Disminuye. Muy bien, Disminuye. va disminuyendo. Muy bien, falso. Profe, Dígame. profe, cuando la velocidad es negativa, acelera. Me quiere sacar una hernia, yo no, hijo. Es que no escuché Para bien. yo profe. determinar si es un movimiento acelerado o desacelerado, tienes que ver a los dos, papi. A los dos, a la velocidad y a la aceleración. No vayas a decir que porque la aceleración es positiva es acelerado. No. No vayas a decir que porque la velocidad es positiva, acelerado. No.
El movimiento es acelerado porque la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Positivo, positivo o negativo y negativo. Para que tú me digas si el móvil acelera o desacelera, tienes que ver a los dos. Velocidad y aceleración. Si tienen el mismo signo, estás en lo correcto, es acelerado. Si tienen direcciones contrarias, signos contrarios, entonces será movimiento desacelerado. ¿Está bien? Sí. Sí, profe, no escucho bien. Muchachos, ¿se han dado cuenta de algo? Que el móvil empieza moviéndose a la derecha y en el vértice deja de moverse a la derecha y comienza a moverse a la izquierda. ¿Ha cambiado de qué? Dirección. De dirección. De Tú dirección. agarras, y sí, muy bien, ha cambiado de dirección. Y si tú agarras lo que copias, porque toman apuntes y copian, ¿no? ¿Ya? En la parte de datos textuales de la semana pasada, había esa frase, cambio de dirección, que significaba ¿qué? Velocidad La final igual a 0. Muy bien, excelente. Y eso está aquí en la gráfica, miren. Velocidad final igual a 0. En ese punto llamado vértice, la velocidad deja de ser positiva y comienza a ser negativa. El móvil deja de moverse hacia la derecha y comienza a moverse hacia la izquierda. Entonces, en el tiempito T1, el móvil tuvo una velocidad de 0, ha cambiado de dirección. Eso también te pueden preguntar en el examen de admisión. Según la siguiente gráfica, hallar el tiempo. Ahí está. Según la siguiente gráfica, hallar el tiempo para que cambie de dirección. Hallar el tiempo en el cual el móvil encuentra, hallar el tiempo en el cual la gráfica se encuentra en el vértice. Porque ahí en el vértice la velocidad final vale 0. ¿Se entiende? O sea, los datos que nosotros hemos aprendido que están como texto, los podemos identificar aquí en la gráfica. Y obviamente esta gráfica corresponde a esta ecuación. Voy a ponerle a T1 es tiempo para que cambie de dirección. Tiempo para que cambie de dirección. Y ya sabemos que eso significa velocidad final. Y obviamente, pues, esa gráfica, esa curva, esa parábola, obedece a esta ecuación que tú ya te la sabes de memoria. ¿No? Ay, yo espero que sí, ¿ah? La ecuación de la posición para el MRQ. Entonces, tú acá acabas de recordar o acabas de aprender cómo identificar el signo de la velocidad, el signo de la aceleración y determinar si es un movimiento acelerado o desacelerado. Vamos a poner en práctica lo que acabas de recordar o acabas de aprender. A ver, díganme, muchachitos, en esta gráfica posición versus tiempo, ¿cómo es ese movimiento? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Acelerado. Ya, ahí está. El resto, a ver, unos segundos para el resto, por favor. Con cuidado. Ya, ¿el resto qué opina? Desacelerado. Acelerado. Desacelerado. Ya. Desacelerado. Acelerado. Acelerado. Vamos a ver. Necesito el signo de los dos. Tal como se lo expliqué a Rodriguito. Dime el signo de la velocidad, Salvador. Negativo. ¿Por qué? Ah? ¿Por qué negativo? Muy baja. Porque la curva, ¿cómo es? Descendente. Descendente. Claro. Descendente. Velocidad negativa. Ahora dime cómo es la aceleración. Positivo. 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 ¿Por qué positivo? Cóncava. Muy bien, porque es parte de una parábola cóncava. O fue una carita feliz, como quieras verlo. Desacelerado.
Excelente. Como tienen signos contrarios, movimiento desacelerado. ¿Se entendió? No se entendió. Otra más. A ver, reivindíquense lo que se equivocaron. Gráfica, posición versus tiempo. A ver. Y ahora ese. ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. 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 Vamos a ver. Dime el signo de la velocidad. Positiva. Positiva. ¿Por qué? Porque está Asciende. ascendiendo la Es una curva ascendente. parábola. Porque la curva es ascendente. Estupendo. Ahora dime el signo de la aceleración. Positiva. ¿Por qué? Es cóncava. Porque es cóncava. Es cóncava. Porque es cóncava. Porque pongo una carita feliz. Mismo signo, ¿cómo es el movimiento? Acelerado. 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 Excelente. Acelerado. Excelente. Esta primera gráfica, ¿hacia dónde se mueve el carrito? A la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Por el signo del vector velocidad. Por el signo de la velocidad. Por el signo de la velocidad. ¿Este carrito hacia dónde se mueve? Por la derecha. Hacia la Por el derecha. signo. Por el signo. Sí, ya. Esto significa que para yo decir hacia dónde se mueve, solo basta con ver a la velocidad, su signo. Pero si yo quiero saber si se mueve acelerado o desacelerado, al signo de la velocidad tengo que agregarle el signo de la aceleración. Los dos en conjunto me van a decir si es acelerado o si es desacelerado. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Vamos a tomarle una fotito. Profe, ¿se podría mover para tomarle foto? Ahorita vengo. A ver. Ya vengo. Ya. Perdón, chicos. Lo que pasa es que había una obstrucción en la puerta de la calle. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? A ver, acá hay una pregunta. No. Recuerden que el más aquí simplemente es un convencionalismo. La velocidad inicial, la aceleración tienen su propio signo. Si la velocidad inicial es positiva porque se mueve a la derecha, positivo con positivo, pues se vuelve positivo. Si la aceleración apunta a la izquierda, es negativo y este posi se vuelve negativo.
Y acá el más solo es convencionalismo, ¿no? No es que siempre vaya más, ¿no? Cada vector tiene su propio signo. Nada más. Bien. Si no hay más preguntas, chicos, pasemos a la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Ya? Pasemos a la gráfica velocidad versus tiempo. Ahora, la gráfica velocidad versus tiempo, muchachos. A diferencia de un MRUV, perdón, a diferencia de un MRU, ¿sí? Recordemos que una gráfica velocidad versus tiempo, MRU, era una recta horizontal, que podía estar por arriba del eje tiempo o por debajo del eje tiempo. Pero una gráfica velocidad versus tiempo, MRUV, también es una recta, pero es una recta inclinada. Esa recta inclinada puede encontrarse por arriba del eje tiempo o por debajo del eje tiempo. Si la recta está por encima del eje tiempo, entonces la velocidad es positiva, pues porque está tomando valores positivos. Pero si la recta está por debajo del eje tiempo, entonces la velocidad es negativa, pues porque está tomando valores negativos. Profe, entonces el hecho de que sea ascendente o sea descendente, ¿de qué va a depender? Del signo de la aceleración. Si la aceleración es positiva, la recta es ascendente, pero si la aceleración es negativa, la recta es descendente. Entonces, al igual que en la gráfica posición versus tiempo, la gráfica velocidad versus tiempo también me da los signos de la velocidad y la aceleración. También están ahí. Bueno, profe. O sea que yo también puedo decir si el movimiento es acelerado o desacelerado. Mesmamente. Y esta... Ok. Y esa recta, pues, obedece a la ecuación que tú ya sabes, ¿no? Que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, aquí en la gráfica velocidad versus tiempo, también puedo determinar si el movimiento es acelerado o desacelerado. Al igual que en la gráfica posición versus tiempo. El signo de la velocidad y de la aceleración también lo puedo descubrir. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Si la recta está por encima del eje tiempo, la velocidad es positiva. Si está por debajo del eje tiempo, la velocidad es negativa. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. Pero si esa recta es ascendente, si esa recta es ascendente, entonces la aceleración es positiva. La aceleración apunta a la derecha. Y si la recta es descendente, entonces la aceleración es negativa, apunta hacia la izquierda. Y esta recta obedece a esta ecuación. Ahora, como es recta inclinada, también se cumple. Es para aquí. Debemos de recordar, ¿qué cosa? Que al módulo de la aceleración se le calcula con la tangente de alfa. Recuerda que al módulo de la aceleración, ¿sí? No le han puesto nombre.
como al módulo de la velocidad, que es la rapidez. No le han puesto nombre. Así que lo dejamos como módulo de la aceleración. Pero se calcula con tangente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan dónde vieron tangente? ¿Se acuerdan o no? Sí, maestro, tangente habíamos visto en la gráfica posición versus tiempo del MRU, donde la tangente era el módulo de la velocidad, que era rapidez. Aquí en la gráfica velocidad versus tiempo, MRV, donde también es una recta inclinada, pues el módulo de la aceleración, que es constante, no se calcula con tangente. Me estoy dando cuenta que las dos cosas que son constantes en cada movimiento se calcula con tangente. Ven, déjame ponerte un ejemplo. Imaginemos que tengo esa recta. ¿Ya? Ahora, acá hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué, maestro? Porque no me pueden decir de frente o de manera directa que es un movimiento acelerado o desacelerado. Acá no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque acá hay dos pedazos de recta. ¿Dos, maestro? Sí, hay dos pedazos. Este pedazo de aquí que se encuentra arriba del eje tiempo y este pedazo de acá que se encuentra abajo del eje tiempo. Este pedazo que se encuentra arriba, su velocidad es positiva, porque si está arriba del eje tiempo, la velocidad es positiva, se mueve a la derecha. Y este pedazo que se encuentra abajo, su velocidad es negativa. Porque si la recta se encuentra por debajo del eje tiempo, la velocidad es negativa. Lo que es constante es la aceleración. Entonces calculemos el módulo de la aceleración usando la tangente de alfa. Que te acordarás tú que ese ángulo alfa se genera entre la gráfica, entre la recta y el eje tiempo. Recta y eje tiempo. ¿Ya la vi? Confirma, por favor. Confirmo. ¿Cuántas alfas tenía que ver? ¿Te acuerdas cuántas alfas tenía que ver? Tres. Muy bien. Opuestos por el vértice. Ahí van dos. Y aplicando la setita, aquí van tres. Ahí están las tres medidas angulares alfa. ¿Y cuántos triángulos rectángulos hay entonces? Tres. Tres. El triangulito de arriba, el triangulito de abajo y todo el triangulote. En cualquiera de ellas aplico tangente, pero ¿dónde me conviene? ¿Dónde me conviene? En la más grande. En el más En grande. el grande. Entonces, En la el grande. triángulo más grande digo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dígame cuánto sería. 15/5 y sería Muy bien, 15 sobre 5. ¿Y eso cuánto me da? 3. Pero ese es el módulo de la aceleración. Yo quiero a la aceleración. Cuéntamelo. ¿Positivo o negativo? negativo. Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Tiende. Muy bien, porque es una recta descendente. La aceleración es negativa, apunta hacia la izquierda. Entonces, con esto yo ya puedo encontrar la ecuación de la velocidad. Díctame. Velocidad inicial. Más 9. Más 9. Más Más 9. 9. Claro, de acá inicia la velocidad, pues más 9. Aceleración.
Menos 3. 3. Y multiplicado por el tiempo. Ahí está la ecuación de la velocidad. ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Como la aceleración es negativa y es constante, entonces, en un primer movimiento, en un primer momento, por así decirlo, ¿cómo es el movimiento? Desacelerado. Pues, ya, bien, mira, desacelerado. Y después, ¿cómo se vuelve? Acelerado. Acelerado. El móvil al inicio se mueve ¿hacia dónde? La derecha. Hacia la derecha. Y al final, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda. ¿Ha cambiado de qué? ¿Ha cambiado de qué? La dirección. Dirección. Entonces debe de haber un tiempito para que su velocidad se haga ¿cuánto? 0. ¿Dónde Cero. está ese tiempo? ¿Dónde está ese tiempo donde su velocidad se hace 0? ¿Dónde está? La vértice. Entre la línea de tiempo. Muy bien. En la intersección. Ahí está el tiempito T1, que es el tiempo donde la velocidad vale ¿cuánto? 0. 0. Y ha cambiado de dirección. La gráfica deja de estar por arriba del eje tiempo y comienza a estar por debajo del eje tiempo. La velocidad deja de ser positiva y comienza a ser negativa. El móvil deja de moverse a la derecha y comienza a moverse hacia la izquierda. Se detuvo. Velocidad de 0 cambia de dirección. ¿Y puedo determinar ese valor de T1? ¿O no? Claro. ¿Qué significaba? ¿Tiempo para qué? ¿Qué cosa es T1? ¿Tiempo para qué? Tiempo para que cambie de dirección. ¿Y cuál es el dato? Tangente. 0. Velocidad final Hay 0. un dato. Hay un dato en el texto. Hay un dato en el texto. Tiempo para que cambie de dirección es un dato. ¿Cuál es? 0. Velocidad final 0. Pasa por lo Velocidad final 0. Dime cuánto vale T1. 3. 3. Sí. Unos 3. O sea que el móvil en 3 segundos cambia de dirección. Tiene una velocidad de 0. Y solamente con ecuación se podrá hallar ese T1. Con la tangente. Muy bien. Yo también puedo aplicar la tangente 2 veces. Porque recuerda que esa tangente es constante. Así que la tangente lo voy a aplicar en el triangulito de arriba. Cateto opuesto que vale 9 sobre cateto adyacente que vale T1. ¿Confirma? Tangente en el triángulo de arriba. Pero esa tangente ya la había calculado. ¿Cuánto valía? Entonces, ¿cuánto vale T1? Y T1 es el tiempo para que cambie de dirección. Ah, mira cómo funciona esa gráfica. Y acá se vuelve a cumplir lo mismo que en la recta posición versus tiempo del MRU. Si te falta algún dato de una recta inclinada, pues se calcula con tangente. Solo ten cuidado, la recta inclinada para la velocidad versus tiempo es una MRU, donde el módulo de la aceleración es la tangente, y eso es constante. La recta inclinada, posición versus tiempo, es para el MRU. Y ahí el módulo de la velocidad, pues también es la tangente. Y eso es constante. ¿Alguna duda, muchachos? ¡Au! Ya, chanque.
¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Puedo repetir la última? ¿Cuál último, hijo? No, o sea, el último ejercicio. Es el único que he hecho. ¿Qué parte de esto? Todo. Todo. Bien. Vamos a repetir una vez más el ejemplo. Yo tengo acá una recta con esos datos, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque en esa única recta hay dos pedazos. Un pedazo que se encuentra por arriba del eje tiempo y otro pedazo que se encuentra por debajo del eje tiempo. Si está por arriba, la velocidad positiva. Si está por debajo, la velocidad negativa. Se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda. Pero como es descendente, la aceleración es negativa y eso siempre es constante. La aceleración es constante en el MR. Así que al principio tengo un movimiento desacelerado y al final tengo un movimiento acelerado. El móvil se mueve a la derecha y es desacelerado, comienza a disminuir su rapidez hasta que en un cierto instante se vuelve cero su velocidad. O sea que el móvil ha cambiado de dirección. Dejó de moverse a la derecha y comenzó a moverse hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Ahora, esa aceleración tiene un módulo y se calcula con tangente, como dice acá. Módulo de la aceleración tangente de alfa. Y esa tangente ya sabes dónde se encuentra el alfa. Ya sabes que hay tres triángulos y se agarra siempre más grandote. Cateto opuesto, que vale 15, cateto adyacente, que vale 5, y ese módulo vale 3. Pero ten cuidado que solo es el módulo, porque la aceleración es módulo con su signo. Como es una recta descendente, ya lo habíamos dicho, la aceleración es negativa, la aceleración es menos 3. La aceleración apunta a la izquierda. Eso significa que ya tengo la ecuación de la velocidad. Velocidad inicial, que vale más 9, aceleración que vale menos 3 por el tiempito t. Ahora, ese tiempito t1, tal y como lo habíamos dicho, es el tiempo para que su velocidad se haga cero. Es el tiempo para que la velocidad deje de ser positiva y comience a ser negativa. Tiempo para que cambie de dirección. Tiempo para que cambie de dirección era un dato en el texto, el cual significa velocidad final cero. O sea, como tengo la ecuación, velocidad cero, ¿para qué tiempo? 3 segundos. O sea que este tiempito t vale 3. Te toma 3 segundos cambiar de dirección. En 3 segundos su velocidad se ha hecho cero. Pero también puedo determinar ese tiempito t1 usando 2 veces la tangente, porque esa tangente es constante. La tangente lo puedo aplicar en el triángulo chiquito que está arriba, donde tendría cateto opuesto 9 y cateto adyacente t1. 9 entre t1. Pero esa tangente ya la conozco, vale 3. Por lo tanto, t1 sería 3 segundos, ¿ves? Moraleja, cada vez que yo necesite un dato de la gráfica, aplicar tangente. Ahora sí, Profesor, ¿qué página es? Disculpe. ¿Disculpa? ¿Qué página es? Como veo que ahí pusieron ahí página en el chat. ¿Es del libro eso? ¿Es del libro o es un ejercicio o un ejemplo nomás? Esto es de mi cabeza. Ah, ya. Es que Sí, como... estoy repasando la parte teórica. Aún no hago ok. Ya, perfecto. Entonces. Listo. Bien. Pero si algunos quieren avanzar con los ejercicios, ¿no? La página es 42. En la página 42 está. Algunos quieren avanzar con los ejercicios. Bien. Chicos, así como nosotros hemos visto en MRU, que en la gráfica velocidad versus tiempo se hacía áreas. En MRV también, solo que aparte de las áreas, también se cumple esto de acá. Porque aquí la velocidad sí tiene su ecuación, tiene su tangente, tiene un poquito más de cosas. Entonces, ahora veamos las áreas en la velocidad versus tiempo. También se cumplen las áreas. Mira aquí.
La diferencia con las áreas del MRU, de la gráfica posición versus tiempo del MRU, es que en el MRU solo había una área, nada más. Pero aquí yo sí puedo tener más de una área, porque es una recta inclinada. Recuerda que el área es el espacio comprendido entre la recta y el eje tiempo. Vengan conmigo. Recta y eje tiempo. Ay, 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 ya encontré un espacio. Esto de acá es área. Tengo un área 1. Recta y eje tiempo. Ay, 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 ya encontré otra región, otra área. Y esto será pues área 2. Se mantiene el mismo status quo. Área por debajo del eje tiempo negativo, área por arriba del eje tiempo positivo. La diferencia, ¿dónde está? En que en un MRU yo solo iba a tener un área, nada más, un solo rectángulo. Pero en el MRV puedo tener dos áreas. Es más, incluso pueden mezclarme una recta inclinada con una recta horizontal, donde tendría un MRV y tendría un MRU. Pero recuerda que puedes aplicar el mismo concepto de área, ¿sí? No te preocupes por eso. Solo acuérdate que el área es la región comprendida entre la recta y el eje tiempo. La recta y el eje tiempo. Ese espacio es el área que debe de pintar. Acá se cumple lo mismo. La distancia recorrida sería el área total, obviamente, porque ahora son dos, pero sin signo. Mientras que el desplazamiento también es el área total, pero con signo. Y la posición final se va a calcular con lo mismo. Posición inicial más desplazamiento. Lo mismo que el MRU. Solo que acá puedo tener los áreas. Mira, vamos a ponerle datos. ¿Ya? Vamos a poner que acá sea un menos 8. Vamos a poner que acá sea un 4. Y vamos a poner que acá sea un 6. Y vamos a poner un ejemplito con esos datos de aquí. Mira, vamos a poner un ejemplo. Digamos que me dicen, ¿no? Si la posición inicial es de más 16, hallar la distancia recorrida, el desplazamiento y la posición final. ¿Te das cuenta del mismo enunciado que el MRU? La única diferencia es que aquí voy a tener dos áreas, nada más. Y vuelvo a repetir, el área es la región comprendida entre la recta y el eje tiempo. Bien, ¿puede decirme cuánto vale el área 1? Es un triángulo. ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿verdad? ¿Por qué no se puede? No hay... No tengo la medida de claro, la parte que falta. Algo. Un dato. La intersección. Claro, falta algo en la La base. gráfica que no me permite. Falta este valor del tiempo, que es la intersección, que ya lo habíamos definido. Ese tiempo es para que cambie de dirección, pero me falta ese valor. Si no, no puedo saber cuánto vale este segmento. No puedo saber. Todo vale 6, pero este pequeño no sé cuánto vale. Pregunta, ¿puedo calcular el valor de T1? Sí, 2, ¿vale 2? Muy bien, ¿usando qué cosa? Tangente. Tangente. Entonces, aquí está alfa, y aquí está alfa. Tres tangentes, tres triángulos. Primero agarro el grandote, que será cateto opuesto 12,
Cateto adyacente 6. 12 entre 6. Y esa tangente es igual que en este chiquitito de abajo, ¿sí o no? Cateto opuesto 8, cateto adyacente T1. 8 entre T1. ¿Confirma? Confirmo. 2. Ahora dime cuánto vale T1. Creo que su compañera ya lo había dicho, ¿verdad? T1 vale 2. 4, profe. No. 4, profe, 4. ¡Me han engañado! 4. Mira, pues cómo son, ¿no? Y yo creyendo ciegamente. Sí, Me confundí. Sí soy a toda mano, siempre creo, ¿no? Defecto. Bien, ahora que ya tengo pues el T1 que vale 4, creo que ya puede decirme cuánto vale el área 1, ¿no? ¿Cuánto vale el área 1 si este tiempo es de 4? Menos 32. No me digo menos. ¿Cuánto? 16 menos 16. Ya, perdón. Había escuchado 32. No, ¿verdad? El veneco. Es un triángulo. 16 negativo. Ahora el área 1, cuéntamelo. 4. 4 positivo. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bacán. Ahora dígame cuánto es la distancia recorrida. Dice área total, pero no consideres el signo. O sea, 16 más 4. Y eso 20. es 20. Calculemos el desplazamiento. Dice el área total, pero ahora considera el signo. Menos 16 más 4. ¿Ves la diferencia, no? ¿Ves la diferencia? Sale menos 12. Ahora calculemos la posición final. Posición inicial, que vale más 16, más desplazamiento, que vale menos 12. ¿Cuánto me sale eso? Más 4. ¡Tarán! Facilito hacerlo con áreas. Entonces, las áreas en velocidad versus tiempo simplemente son para determinar pues, distancia recorrida, desplazamiento y posición. ¿Todos de acuerdo? Profesor, ¿cómo sale menos 16? Es que es un triángulo, mi amor. Base por altura entre 2. 8 por 4, 32, entre 2, 16. Y es negativo, pues porque está por debajo del eje tiempo. En cambio aquí hay otro triángulo, mira, pero la base es 2 y la altura es 4. 2 por 4, 8, entre 2, 4. Positivo porque está por arriba del eje tiempo. ¿Entendió? Gracias. Sí, gracias. Claro, es un triangulito nomás, ¿no? Base por altura entre 2. En cambio, en el otro eran rectángulos. Ahí sí es base por altura, nada más. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, chat. Profe, ¿cómo salió 16? Ah, ya le expliqué a tu compañero, amiga Francisco. Espero que también hayas entendido, hijo. Sí, genial. ¿No? Alison, ¿qué parte repito, hijita? La última partecita. Mira, una vez que tú calculaste las áreas, ¿sí se entendió, Alison, cómo calcular las áreas, no? ¿No? Bueno, las áreas son triangulitos, hija. Son triangulitos donde vamos a aplicar pues la formulita de Kinder de base por altura entre 2. Pero yo tengo la altura, que vale 8, más no tengo la base porque no conozco este tiempito T1. No conozco el valor de este segmento. Para calcular T1 debo aplicar la tangente.
que como bien recordarás es alfa, alfa, alfa. Tangente en el grandazo, cateto opuesto 12, cateto adyacente 6, 12 entre 6. Pero esa tangente es la misma en otro triángulo, por ejemplo en el de abajo, donde el cateto opuesto vale 8 y el cateto adyacente T1. Entonces, 8 y T1. Esas dos tangentes son iguales. Al igualarlas, T1 vale 4. Entonces, este valor de T1 ya calculé que vale 4 y eso me permite determinar la base del triángulo para hallar esta área que ahora es de 4. La base vale 4, la altura vale 8, puedo calcular el área que vale 16, pero negativa porque está por debajo del eje. Luego tengo acá otra área porque como él es 4 y él es 6, la base es de 2, la altura es de 4, 4 por 2, 8, entre 2, 4. Pero el área ahora es positiva porque está por arriba del eje. ¿Ahora sí se entendió cómo salió las áreas, Alison? Primero aplico la tangente para hallar este valor de T1 y luego ya calculo las áreas de manera independiente con su signo. Ahora que ya tengo las áreas, la distancia recorrida es simplemente la suma de ellas, pero el signo no lo consideres. Entonces 16 más 4, 20. El desplazamiento es la suma de las mismas áreas, pero ahora sí toma en cuenta el signo. Menos 16 más 4 me da menos 12. Y la posición final es posición inicial, es dato, más desplazamiento que ya lo habías calculado. Pues, y eso sale más 4. Profe, el signo en las áreas depende si está arriba o abajo, ¿no? ¿Cómo? El signo en las áreas depende si está arriba del eje tiempo o debajo. Así es. Lo has entendido perfectamente. Ya. Listo. Bueno, solo faltaría una gráfica que es la de aceleración versus tiempo, pero ya nos venció la hora. Son las 11:47. Ya nos agarró la hora. Ya pasó, ya se acabó la clase. Profesor, ¿puede moverse un poquito? Disculpe, para tomarle foto a la... Gracias. Oye, que las fotos que yo tomo, por las puras son. Ay, Es que a veces se demoran en subirlas. Por los... ¿Sí? ¿Se demora? Vamos, se siguen demorando. Bueno. Bien, muchachos, entonces, listo para el GIF. Ahí sí están atentos algunos, ¿no? Bien, muchachos, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya la siguiente clase hacemos la última gráfica que es aceleración versus tiempo en el MRV y pasamos con los ejercicios. ¿Ya, chicos? Chicos, recuerden que solo tenemos, creo, 10 semanas más para terminar todo, así que van a haber temas que se van a juntar, ¿sí? Los temas que se van a juntar son trabajo, potencia, energía, temperatura, hidratación y calorimetría, electrostática 1 y 2, y ya el resto creo que sí se puede avanzar de uno en uno, no hay ningún problema. ¿Ya, chicos? Así que ya, si falta algo, pues hacemos un repaso, ¿no? En un domingo o lo que sea. Ya saben, muchachos, dónde pueden contactarme si en caso tienen alguna duda. Y muy pronto va a haber algunas novedades, también esténse atentos por ese lado. ¿Ya, chicos? Muchas gracias por la atención prestada y muchas gracias también por la intervención que hace. ¿Ya? Cuídense, muchachos, nos vemos. Bye. Gracias, profe, cuídese. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, chicos. Bye. Profe. ¿Qué pasó? Ya no hace seminarios como antes. Muy pronto. Pues estén atentos al link que les dejé. ¿Ya? Muy pronto voy por ahí. Cuídense, nos vemos. Bye. Próximamente.